Jimuso, ella es locutora, comunicadora social y fotógrafa. Fue también docente durante 14 años en la universidad pública y privada en áreas artísticas y técnicas como radio, doblaje y fotografía en Photoshop. Desde lo informal se considera una buscadora insaciable de conocimiento, enamorada de la comunicación y la creatividad. En este momento está impartiendo un taller sobre pensamiento creativo, una idea que tenía desde hace muchos años. Bienvenida, G. Muchas gracias, Simón. Muchas gracias, Fer. Gracias por estar aquí. Gracias, Juanchi, que está allá también en la consola. Muy atento a eso. Me encanta. G, bueno, en sí vamos a entrar en lo que es el taller y el pensamiento creativo, que es algo que nos encanta a nosotros con Simón. Nos llama mucho la atención, sentimos que es muy necesario en los tiempos que estamos viviendo. Pero primero quiero que me comentes un poco acerca tuyo, ¿ok? De todas estas profesiones que tenés, locución, periodista, fotografía. ¿Cuándo se te ocurrió ir estudiando y incorporando estos títulos, estos conocimientos? ¿Desde chica ya sabías más o menos qué es lo que querías o en el medio te ibas dando cuenta de qué te gustaba? No, justamente esta variedad que dentro de todo están vinculados todos, fue más bien una búsqueda y fue el no saber qué quiero hacer de la vida. Sí tenía en claro, o lo que yo creía que tenía en claro, digamos, en realidad cuando salí de la secundaria, no sabía qué estudiar. A mucha gente le pasa, a mí me pasa. A todo el mundo, yo creo que a la mayoría. Nuestro sistema educativo nos deja demasiado a la deriva. Ajá. Así que yo tenía la idea de estudiar teatro porque a mí me gustaba el cine y la televisión, la actuación en cine y televisión, pero en realidad el teatro no me gustaba. Entonces al final lo descarté y después, bueno, hice diseño gráfico, pasé por un montón de carreras, o sea, además tengo 3 terminadas, pero tengo un montón de otras empezadas, o sea, fue más largo todavía el camino. Y bueno, hice un año de diseño gráfico, me gustó mucho, aprobaba con 8, 9, 10. Y lo hice también porque, bueno, un poco influenciada por mi hermana, ella es diseñadora gráfica y yo la veía dibujar y hacer unos dibujos increíbles. Y bueno, yo la fui imitando, entonces me di cuenta que también tenía buena mano dentro de todo. Pero terminé el año y sentía como un vacío, como que me faltaba algo. Entonces dije, no, dejo la carrera, fue un caos. Después hice turismo, dejé, después hice un test vocacional y bueno, me salía en la parte técnica y la parte artístico-musical. Entonces digo, bueno, sí va por ahí, pero también lo que nos pasa es que más en esa época, estoy hablando de hace 25 años atrás, un poco más, y no habían tantas opciones de carreras como hay hoy, digamos. Claro. Entonces era más difícil también elegir qué eran, ¿no? Así que, bueno, hice este test y después, bueno, de casualidad, bueno, empecé a hablar con directores de carrera que me cuenten y hablé con la directora de la carrera de locución. Me comentó de qué se trataba y me pareció interesante que se vinculaba un poco con lo que a mí me gustaba porque tenía teatro, tenía televisión, tenía cine. Integraba varias cosas que te llamaban la atención. Exacto. Lo que no me gustaba era la parte de radio. Yo decía, no, imposible que yo sea locutora. Yo escuchaba las locutoras, las voces que tenía. Yo tenía, para ser honesta, una voz de pito, así, tal cual. No, era tremendo. Y encima, al haber ido, digamos, los últimos años a colegios mixtos, me había contagiado muchísimo de la forma muy tucumana de hablar, entonces claro, había empeorado mi forma de hablar. Que hoy en día está como de moda hablar tucumano, ¿viste? Los streamers, todos hablan lo más tucumano posible, ¿viste? Sí. Así que fue como un desafío, dije, bueno, esa parte la voy a obviar, voy a ver cómo la vengo gestionando. Y fue difícil porque ya, digamos, no practicaba mucho, entonces después de 2 años ya no aprobaba, entonces dije, bueno, acá tengo que sentarme si quiero seguir o no. Me lo planteé y la verdad es que sí me gustaba porque le fui encontrando la vuelta, porque lo que no me gustaba a mí, por ejemplo, era tener que hacer los informativos. No me gustaba, a mí me gustaba la ficción, entonces era opuesto a lo que yo quería. Entonces le fui encontrando la vuelta y ahí fui aplicando la creatividad sin darme cuenta, bueno. Ya desde ese entonces, para buscarle la vuelta, acudías a la creatividad, digamos. Sí, pero yo creo que fue cuando hice un intercambio cultural en Costa Rica, estuve 5 meses ahí viviendo mientras estudiaba,
Y ahí, como no existía la carrera de locución, estaba periodismo y publicidad, era lo más parecido, entonces elegí materias de las dos carreras. Y de publicidad elegí, justamente tenía taller creativo 1 y 2, de primero y segundo año. Yo les pedí por favor que me dejen estar en los dos, porque me decían no, porque el otro es más avanzado, no quiero estar en los dos. Claro. Bueno, y ahí fue para mí empezar a conocer este mundo y me pareció fantástico. Entonces a partir de ahí yo empecé a hacer mis producciones un poco más creativas. Fue muy loco también, lo súper disfruté porque yo me sentaba y hacía los informativos con tono irónico. Entonces por ahí me decían, venían algunas profesores, me decían, viene la Pergolini tucumana. Claro, y en esa época, o sea, de la época de Pergolini empezó a hacer esto, era como un boom, porque no era... Que era el boom era el boom de la época, el boom, digamos, de el programa de él, no me acuerdo, de televisión, Caiga quien caiga, bueno, era justo en ese momento, o sea, estaba en auge, digamos, y estaba Dolina también, para mí eran mis dos grandes referentes, los escuchaba muchísimo a los dos, y ahí empecé como a experimentar, y después, bueno, empecé a practicar, bueno, lo que quería contar también que fue un poco difícil, porque para aprobar tenía que practicar, y el tema de ahí tenés que cambiar tu voz, y tu voz es tu identidad. Entonces empezamos a tener crisis de identidad que nadie nos dice, pero digamos, los locutores que van, que ya tienen experiencia en radio, que ya son locutores de oficio, que van y deciden estudiar y llevar el título, ellos por lo general ya están habituados, no tienen muchos cambios, tienen obviamente las cuestiones básicas e importantes que generalmente no las aplican, que es el precalentamiento vocal, ese tipo de cosas, ¿no? O, bueno, otras formas de hablar, de corregir. Pero ellos ya tienen un entrenamiento y una cancha. Pero los que venimos así de cero, nuevitos, empezamos a tener una crisis porque tu voz es tu sonido, es tu imagen y tu sonido. Entonces, nadie lo tiene en cuenta el sonido, ¿no? Y lo que nos pasa a casi todos, incluso los que ya eran locutores, nosotros nos teníamos que grabar y después escucharnos. Entonces todos decíamos, no me gusta escucharme. Y hasta el día de hoy a todo el mundo le pasa. A mucha gente le pasa, me pasó, estoy en un proceso de cambiar eso, pero odiaba escucharme. A todo el mundo. E incluso imagínate, ahí decimos, pero estás estudiando, te tenés que escuchar. Entonces no te queda otra. Entonces empezamos a tener esa crisis de identidad, entonces hay como un quiebre ahí de decir, voy a cambiar mi voz o no voy a cambiarla, voy a cambiar para siempre solo en la radio, ¿entendés? Entonces tenés que incorporar todas esas cosas. ¿Sabes cuándo me enteraba yo que pasaba eso de la crisis de identidad? Por ejemplo, personas que se operan, que por ejemplo, que quieren bajar de peso, se hacen un bypass gástrico, esas operaciones, y de repente no se reconocen en lo que es la imagen, en lo que es andar con otro peso, con otro cuerpo, pero no sabía que con el tema del voz pasaba lo mismo. O sea, con el cambio de nombre también me imagino que pasa lo mismo, ¿no? Hay gente que también le pasa eso. Mirar el tema de la voz, que es algo tan único. El cambio de género también. Claro, son cosas fuertes. Claro. Que pero el tema de la voz no lo tenía tan presente que podía suceder también eso. Claro, que son temas que nadie se los plantea, o sea, lo damos por hecho, pero una vez que estás ahí te vas dando cuenta. A mí me ha costado un buen tiempo. ¿Qué hacer con tu voz entonces? Y yo decidí meterle pata y dije, bueno, sí, quiero terminar, y empecé. Entonces se fue haciendo un proceso y fue increíble porque no es que uno cambie en realidad, sino que vas descubriendo todas las potencialidades que tenemos adentro, ¿entendés? Entonces, lo mismo con el registro de la voz, por ejemplo, en una clase de teatro, nos hacían cantar y yo soy soprano, por ejemplo. Entonces, no me acuerdo si me hacían cantar como con el otro tono, no me acuerdo. La cosa es que yo les pregunto que yo tengo que cantar así, y si siempre va a ser así, me dicen, no, podés cantar más porque el registro, o sea, no se cambia, tu registro también es como la huella digital, pero sí lo podés ampliar. Claro. Entonces, con los ejercicios de locución, digamos, podés ampliar eso. Entonces llegas a agudos más altos y a bajos, y más bajos, ¿cómo sería, digamos? Qué interesante. Y vi también ahí que haces doblaje. Ah, me encanta. ¿Ah, sí? ¿Qué onda con eso? Bueno, eso fue el amor de mi vida, esa materia. ¿Cómo arrancaste? ¿Qué hiciste? ¿Para qué te sirvió? En realidad, bueno, a mí
me gusta muchísimo. No es que yo no trabajé de eso, ojalá, lo que pasa es que acá en Tucumán no hay. Es muy difícil, digamos, y si no tenés que ir a Buenos Aires, pero en Buenos Aires también es como difícil entrar, bueno, como todo. Y en locución sí tenemos lo que es la materia de doblaje. Y la materia de doblaje, bueno, consiste en, nosotros llevábamos, encima era en la época del VHS, o sea, imagínate, estoy hablando de tantos años. Entonces nosotros grabábamos dibujitos animados, llevamos el cassette ahí compilado con dibujitos animados, telenovelas o películas, fragmentos, y hacíamos el doblaje de las voces de a grupos, digamos. Y una experiencia que a mí me encantó y me cambió la vida, que fue también por la que pude recibir un diploma por la creatividad por parte de una empresa, no sé si la puedo nombrar o no, de telefonía. Sí, nombrá. Bueno, Telecom. Bueno, después lo vamos a cobrar. Después me van a mandar. Ley de atracción. Sí. Claro, Ley de atracción. Claro. Telecom. Gracias. Es ley de atracción. Bueno, ahí nosotros todos los años hacíamos la muestra del Día del Locutor, que es el 3 de julio, viene dentro de poquito, y que de hecho cumple 30 años la carrera ahora justo este año. Y en la muestra, bueno, siempre hacíamos todo lo que se hace, digamos, en la carrera, distintas materias, entonces hacemos. Y yo propuse un día hacer, en ese momento estaba también de moda las publicidades de La Llama que Llama. Sí, qué buenas que eran, por hermosas. Dios, de lo a mí que me mejor encanta el humor también. Creatividad, ¿no? Parece esa Totalmente. Ah, que decía aguante gimnasia Jujuy. Algún día vamos a poner... No, me encanta, no me canso. Son hermosas, a mí me encanta. Sí, Yo me fui, me compré el VHS con todas las publicidades compiladas, que no podía creer que lo vendan, y tenía incluso publicidades que nunca salieron en la tele. Mirá vos. Entonces yo propuse cambiarle el guión, ponerle otro guión, así humorístico, obviamente, porque es el contexto, haciendo alusión, digamos, a la muestra. Mirá. Y era medio rebelde también, ¿no? Claro, sí. Disruptiva. Totalmente. Sí. Entonces, bueno, lo hicimos y después las voces, o sea, yo hice los guiones, me ayudó otra compañera también, y después las voces lo hicimos entre todos. Y eran hermosas las voces, era igual salía. ¿Y se puede acceder a ese archivo o no? Qué bárbaro. ¿Sabes que no? Porque lamentablemente... Encima tuvimos un inconveniente porque cuando lo pasaron a compilar, nosotros grabamos y estaba perfecto, pero lo llevó para compilar, cuando lo trajo le pusieron mal el sonido, por un lado, o sea, se escuchaba bajito, pero mira, digamos, delante de toda la gente en el teatro, estaban tan buenas las publicidades y les llamaba tanto la atención que la gente era silencio absoluto para poder escuchar realmente lo que decían, porque era muy bajito, era un problema técnico que no había chance ya de solucionarlo. Y después alguien se lo llevó, yo confié, entonces se lo llevaron, después yo empecé a pedirlo, pregunté, desapareció. Sí, no lo tengo. Hay que replicarlo. Podría hacer una remake ahora de eso. Ahora que hay lo más he pensado. herramientas. Bueno, lo que yo hice fue escribirlo de nuevo y anotarlo para algún día volverlo a hacer. Bueno, capaz que será una oportunidad ahora. Lo puede venir a presentar en la radio. Sí. Qué lindo. Lo hacemos entre todos. Dale, me encanta. Estaría. Buenísimo, G. Vamos a hacer un pequeño pausa para saludar a la gente en el chat que están saludando. Ahí dice... Nerea dice, ahí está justo la Neve, mira, nuestra odontóloga querida. Hola, Nerea y Lucía presente, abrazo a las dos. Hola, dice Steffi, Anto, Armando, hola chicos. Romy, buenas. Nerina, buenas noches. Lucas, hola. Gabriela, hola. Luca, hola. Padrino y Simón, soy la Steffi. Hay alguien usando la cuenta de alguien más. Sí. Saludo ahí a las chicas. Lucía, my mother, nuestra madre, hola mis amores, Flor Vilaro, bueno, hay abrazo enorme. Si alguno quiere hacer alguna acotación, algún aporte, alguna pregunta, lo puede ir haciendo, ¿ok? Y Flor también se va a aprender para el doblaje. Para doblaje. A la Flor vos la animás, la Flor. Yo la animo, pero ya no vamos a animar que se venga, vamos a presentar acá. Es una de nuestras primeras fan club, digamos, de seguidoras.
Sí, qué interesante todo esto. Y con respecto a así que antes de ir al corte musical, porque ya son Sí, me súper extendido con la... No, No, primero no. es que acá pasa, no sé por qué, no, viste que el tiempo todo, es relativo, acá pasa muy rápido, nos pasa Total. demasiado rápido, más cuando hay entrevistas, digamos. Paso volando. Con respecto a el tema del periodismo, ¿cómo te llevaste? ¿Cómo te complementó en esto? ¿Qué te gustaba? ¿Qué no? Y bueno, yo llegué ahí a comunicación, en realidad Sí. comunicación social. Claro, acá se llama comunicación... Comunicación social, pero tiene el título intermedio de periodismo. Ah, es intermedio el título del periodismo. Ah, No sabía. bien, perfecto. Y llegué ahí en realidad en la crisis de los 30, Sí. porque locución estudié a los 20, Sí. y llegando a los 30 sentía que me faltaba conocimiento, me sentía así chiquitita para salir al mundo laboral y yo quería hacer un montón de cosas y me limitaba porque también la gente, en general, la cultura siempre está estructurada con las etiquetas, ¿no? Entonces, sos locutora, limítate a hablar, entonces no. Y a mí me gustaba mucho escribir, armar guiones, armar otras cosas, entonces dije, bueno, y también llegué porque, por una crisis de que me costaba, por ejemplo, comunicarme con algunas personas, con las quienes tenía conflictos a veces. Entonces por ahí decía, no entiendo por qué si yo lo que estoy diciendo o no lo estoy diciendo bien o la otra persona no me entiende, entonces quería entender el proceso de la comunicación como era. Y arranqué a estudiar, lo que pasa es que, bueno, nos daban como algunas materias equivalentes con locución, entonces, bueno, eran menos años. Y sentí que estaba en mi salsa. Mira. Me fascinó totalmente porque ahí fui descubriendo, que te lo hago cortito, lo más importante que me ha gustado es un concepto de una autora que se llama Isabel Requejo, que es de acá de Tucumán, que ella habla sobre la autoría de la palabra. Entonces, lo que dice es encontrar tu propia voz, ser vos, ¿no? Ahí va. Ser vos. Ahí va. Encontrar, Me gustó. claro, Me gustó más. claro, y dice ser autor de tus propias palabras. ¿Por qué dice eso? Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero todos nuestros pensamientos, todas nuestras creencias son heredadas. Entonces muchas veces creemos que lo que nosotros pensamos y decimos son nuestros discursos y muchas veces son los discursos, muchas veces no siempre. Estamos repitiendo. Son, mandatos. claro, son mandatos, exactamente, son los discursos ajenos de otras personas. Y que a veces, bueno, en determinadas situaciones más difíciles, no se nos permite decir y expresar nuestros pensamientos, nuestros intereses, nuestras creencias, todo. Entonces esto es como que te empodera, ser autor de tu propia palabra. Bueno, eso es así como cortito. Me parece muy hermoso y me parece que eso tiene mucho que ver con el taller que estás brindando, ¿no? Y bueno, vamos a ir preparando ya el tema musical, Juanche, y así cortito antes del tema musical, el tema de la fotografía. ¿Qué onda la fotografía en tu vida? Y bueno, ahí llegué en la crisis de los 40. Bien, bien ahí, qué lindo. ¿Cuál será la crisis. próxima? Son No ciclos. sé, me quedan unos años todavía. Claro. Y intenté cine después, Mirá. pero no Pero no todo puedo estaba por tiempo. relacionado, ¿no? Claro, para mí lo englobo en lo que sería la comunicación La audiovisual, comunicación, que me exacto. gusta mucho. Sí. Y no, fotografía llegué en realidad porque tenía el equipo fotográfico de mi papá, que él ya había fallecido, y no era solo la cámara, lente, filtro, eran varios lentes, o sea, eran un montón y son equipos caros, digamos. Entonces yo digo, ¿qué hago con esto? ¿Lo vendo o lo aprendo a usar, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, bueno, porque mi mamá también, ella es fotógrafa, entonces fue la que trajo la fotografía a mi casa, que aprendimos, digamos. Entonces también fue como una sugerencia por parte de ella y para también seguir con la carrera docente, porque ella también es docente. Entonces como que dije, bueno, voy a ver, y también por el hecho de que se complementa con comunicación, con las redes sociales, que Totalmente. ahora también ser community manager está dentro del rubro de comunicación, aunque nosotros no vemos nada de community manager, por lo menos en aquella época, pero son herramientas que uno va necesitando. Y también me encantó muchísimo, y ahí es como cuando redescubrí que me gusta mucho lo audiovisual.
Y entonces ahí dije, ¿por qué no estudié cine desde el principio? Se empieza a cuestionar y replantear qué hubiera sido. Bueno, Es si como a mí me supiéramos pasa. con el diario del lunes, ¿no? Que como a mí me pasa hoy en día, ¿por qué no estudié psicología cuando salí de la Claro, yo secundaria? también. Sola idea, en realidad, cuando estaba estudiando comunicación y era mi tema de tesis, yo quería hacer justamente desde ahí ya los talleres de comunicación. Pero al final nunca lo implementé, qué sé yo, cosas de la vida, uno muchas veces tiene una idea, pero que esto también lo trato en el taller, que tenemos miedos o vergüenza de implementar esa idea sobre todo cuando está relacionado a algo creativo. Entonces, a mí la creatividad me encanta, pero todavía, a pesar de que vivimos en una época que aparenta ser muy moderna, realmente hay estructuras muy rígidas en la mente de muchísima gente, digamos, en la sociedad en general, ¿no? Y sobre todo acá en Tucumán, que, bueno, en lugares donde no son grandes ciudades, es como que todavía hay... Conservador es de muy, muchas claro, cosas. es muy tradicionalista, entonces estas cosas son como todavía medio extrañas. Si bien hay por todos lados diferentes talleres creativos o de teatro o de un montón de cosas, muchísima movida cultural y todo, pero uno mismo también trae eso. Si no venís desde ese lugar, si no venís de un entorno así, te cuesta hacer el paso hacia eso. Entonces, bueno, nunca lo desarrollé, y ahora, digamos, fue también como una decisión de dejar. Bueno, yo estuve siendo docente también muchos años, me encanta la docencia, pero ¿Qué también... enseñabas? Y bueno, la última parte era Photoshop, y antes, bueno, radio, doblaje, locución también. Pero me sentía como un poco limitada, porque que me gustaba esto de la creatividad, y es como que sí, daba pequeñas cositas, siempre como que un poco de mí daba, pero vos te tenés que ajustar a un programa, entonces lo tenés que hacer eso. Y aparte, por otro lado, es que estás en la carrera docente, no era profesora titular, entonces como que tampoco daba mucha clase, ¿entendés? Entonces como que yo quiero dar más, quiero hablar más, quiero compartir, quiero dar esto, entonces también fue como una crisis de decir, ¿qué hago? ¿Sigo, dejo? Entonces fue como decidir hacer el cambio y empezar a emprender, y dije, bueno, lo hago ahora, yo ya me siento con la madurez para hacerlo. Los miedos siempre están, las inseguridades siempre están, pero hay que trabajarla, aparte no se van nunca, simplemente uno aprende a manejar sus miedos y todo eso. Y bueno, fue desde el año pasado que lo vengo pensando, y ahora este año dije, listo, ya está, es el momento. O sea, ya creo que se me están pasando los años, la vida también no es como parte de la crisis de los 40 que se sigue extendiendo, entonces es decir, si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Entonces yo creo que también en general a los 40 o pasado los 40, uno se plantea lo que no ha hecho en los 20, las cosas que, qué sé yo, las metas, los proyectos, las ideas que tenía antes, se las replantea. Si es que con la madurez ya que tenés en ese momento, lo que no has hecho, si ya lo querés seguir haciendo, lo querés volver a hacer, quizás redefinido de otra manera, o lo descartas por completo, y si te querés reinventar o no reinventar, pero hay una crisis importante que tiene que ver también con la identidad, con tu trabajo, con qué hacemos de acá el resto de nuestra vida, ¿no? Cómo quiero, que tiene que ver un poco con el propósito de tu vida. Entonces, de cómo quiero yo vivir a los 50, a los 60, a los 70. Entonces, fue eso, decir, ya está, lo hago. Me la juego, me gusta, y bueno, también tiene que ver con uno de estos autores que los planteo, que es Ken Robinson, que él habla de encontrar tu elemento, y tu elemento es tus talentos y tus dones. Él dice que es como un pez que está en el agua. Si vos le preguntas qué hace en el agua, el pez no te entiende, porque es su elemento, o sea, es su hábitat natural. Entonces, dice, las personas que encuentran sus elementos y sus talentos, les pasa lo mismo. Vos le decís que no haga eso, que haga otra cosa, no lo entienden, porque es parte de su ser, o sea, son su esencia. Entonces dice, si encima tenés la suerte de poder trabajar de eso y que te paguen por eso, es como que sos la persona más dichosa del mundo. Entonces esa siempre fue como mi búsqueda, decir, yo quiero hacer algo que lo disfrute. Entonces fue eso, decir, quiero disfrutarlo al 100%. No es que no me gustaba lo otro, es como que siempre faltaba algo. Lo mismo con las carreras que yo fui dejando, que le falta algo. Entonces
Eso me pasaba, yo digo, me falta algo y lo quiero disfrutar más y aparte quiero dar todo lo que yo tengo para dar. Así que iba más o Pero menos. qué interesante eso, que a veces pensamos que necesitamos alguna herramienta o alguna experiencia y vamos por ello, y cuando vamos, y como hay una estructura en una carrera universitaria, por ejemplo, obviamente hay cosas que me van a gustar y un montón de otras cosas que no, y a veces andamos como buscando aquí, buscando allá, y llega un punto donde decís, bueno, no existe lo que yo preciso, lo que yo quiero, lo que yo deseo, entonces lo voy a crear yo, ¿no? Ujú, Y yo tal creo cual. que eso es algo muy hermoso cuando entras en tú mismo, en tu proceso de crear a lo que me quiero dedicar, crear tu propio trabajo, llamarle como quieras, ¿no? Hay gente que no le gusta ya llamarle trabajo por el Ah, origen no, a mí etimológico. tampoco. Yo ya no le Claro, llamo así, yo tu le llamo mi labor, creación, le tu llamo. creación, bueno, entonces como que me parece que ya está, ya busqué por aquí, por allá, ahora es hora de crear yo lo propio, ¿no? Aparte, ¿quién te lo impide? A veces estamos sobrepensando y pensando qué va a decir el otro, que crea algo, o sea, yo Sí, creo que las personas que cambiaron el mundo fueron las personas que crearon, que fueron creativas. sí, tal cual. Y en pocas palabras, sí, ¿cómo definirías la creatividad? Y la creatividad es todo, para mí es todo. Eh, Mucha gente cree que la creatividad es exclusivamente el arte. Sí, está Y muy ligado. está ligado, pero no necesariamente, porque vos podés ser artista y no ser creativo también. Porque podés ser reproducción de otras obras, vos no estás creando nada, ¿no? Totalmente. Entonces, el arte, digo, la creatividad es toda, es la vida misma. Porque fíjate vos que justamente nosotros nos diferenciamos de los animales por toda la cultura que hemos creado, ¿no? O sea, somos similares en un montón de aspectos básicos, pero los animales no es que no sean creativos, sí lo son, pero la manera de desarrollar de ellos quizás sea muy diferente o mucho, mucho más reducida y limitada. Nosotros hemos creado cultura, hemos creado ciudades, la tecnología, todo lo que vivimos hoy, todo este mundo es producto de la creatividad. Y no solo desde el punto de vista de la tecnología, de la construcción, del arte, de la docencia, también de la medicina. Es decir, el arte, la creatividad está en todas partes. Entonces, por ahí alguna gente dice, no, ¿cómo va a haber creatividad en la medicina? ¿Cómo que no? Sí, también hay creatividad en la medicina. También hay, es decir, creatividad es crear. ¿Mm? Claro. Crear Hay mucha algo. gente que dice, yo no soy creativa, sin darse cuenta que todo el tiempo está creando. Y claro, y todos somos creativos y todos podemos ser. Ahora, todos podemos ser creativos, no necesariamente todos somos creativos, porque ¿qué es lo que pasa? Que la educación nos anula la creatividad, justamente. Qué buen títulos. Bueno, hay un... Desarrolle. Hay una charla muy conocida de Ken Robinson que se llama, ahí en YouTube, de las charlas TED, que se llama Las escuelas matan la creatividad. Es curioso porque él dice, yo no he dicho eso, pero lo han puesto de título para que venda y funcionó, pero sí no sé lo piensa. millones de visitas Igual. tiene. Y encima es muy gracioso. Sí, no, es divino, es divino. Sí. Ya falleció. Falleció. Falleció ahora hace Mira. poquito. Sí. Y él, bueno, él nos explica, dice, el sistema educativo que tenemos hoy en las escuelas fue creado hace poco más de 100 años, en la época de la Revolución Industrial, y estaba diseñado para que la gente salga de las escuelas y vaya a trabajar en las fábricas. Entonces, por eso se usa delantal, hay un timbre, o sea, es toda la misma forma, digamos, de trabajo que suele estar en las fábricas. Entonces dice, y el contenido siempre se hace mayor hincapié en las materias de matemáticas, lenguas, ciencias y las artes, por ejemplo, tienen poco contenido, las artes, educación física, que tienen que ver con la salud, la nutrición, el deporte, la actividad física, la inteligencia emocional, la gestión de las emociones, todas esas cosas, dice, no están, ¿no? Que también todo eso te pueden llevar a emprender a vos. Entonces, es como que salimos para trabajar en fábrica, dice, y el tema es que no ha evolucionado en todos estos poco más de 100 años y seguimos aprendiendo lo mismo, salimos, digamos, para un mundo que ya no existe. Entonces, él dice, en las escuelas hay que enseñar un poco más de creatividad. En realidad tienen que estar a la misma altura los contenidos, no hacer la mayor cantidad de los contenidos de lógica y menor cantidad de los otros, ¿no? O sea que hay muchos profesionales que, por ejemplo, son ingenieros, abogados, lo que sea, y buscan el canto, el baile,
como para, viste, el tema de los hemisferios, para ir y buscar algo más, porque se dan cuenta que solamente la parte, en el paradigma de la estructura, de lo lineal, de lo matemático, lo lógico, te quedas como rengo, ¿viste? Totalmente, y algo que quería agregar que me había olvidado de decir es que también es un problema que esto de que nos hayan dividido las profesiones, las materias, y entonces uno sale diciendo tengo que elegir una sola cosa, entonces nos cuesta más todavía decidir. Y esto decía, no me acuerdo ahora en este momento, un escritor que él decía, a mí me ha costado un montón entender que podía elegir más de una sola cosa. Entonces él, no me acuerdo, escribe, dibuja, hace cine, bueno, hace varias cosas. Entonces eso también es un gran problema, que tenemos como separadas esas ideas, esos conceptos, y no sabemos unirlas para ser más creativo, para hacer un nuevo trabajo. Por eso también nos cuesta pensar en un trabajo y diferente, digamos, a lo que está socialmente aceptado, ¿no? Totalmente de acuerdo, muy interesante. Paradigma mecanicista y Ahí el otro chat pregunta. versus paradigma holográfico sería, ¿no? Paradigma mecanicista sería más lineal o que separa todo. Sí. Algo más integral como el paradigma holístico. Sí, totalmente. Ahí pregunta Romy, yo quedé con el tema de la voz. Dice, ¿se puede cambiar o solo actuar o doblar? ¿Se puede cambiar la voz? Se puede, sí, se puede. En realidad uno lo que hace es ampliar el registro. Entonces, al ampliar el registro, pues elegí, como yo decía, yo antes tenía una voz muy chillona y ahora no, o sea, he elegido hablar como en otros registros, pero no es que la cambio así, digo, bueno, a partir de ahora la cambio y ya está, sino que tenés que hacer un entrenamiento igual que el deporte. Vos no vas a ir a correr una maratón de 10 kilómetros de hoy para mañana. No. Para llegar a los 10 kilómetros tenés que entrenar, qué sé yo, 3, 4, 6 meses, no sé cuánto, 10 kilómetros es poquito, pero maratón es más larga. Entonces, la voz es lo mismo, es un entrenamiento, porque son músculos, el músculo del diafragma, es la voz también, es todas las cuerdas vocales, es el precalentamiento, son ejercicios de vocalización, de pronunciación. Entonces sí, por supuesto, y la voz se va cambiando, vos no te das cuenta por ahí que vas empezando a modelarla de otra manera. Genial, ahí dice en el chat Nerina, dice, me encanta Kevin Robinson, Ulises saluda, ¿dónde la seguimos? ¿Dónde te quieren seguir? Aprovechemos para tirar tus redes buenísimo. sociales. Bueno, yo estoy ahora con el tema del taller, entonces la cuenta del taller, digamos, es Pensamiento Creativo X. Perfecto, bueno, ahí te siguen. Y ahí Gaby pregunta, dice, ¿cómo salir del bloqueo creativo? Bueno, invitadas todo al taller, obviamente. Y ahora, ¿qué puede aprender la gente? ¿Personas de qué edades pueden ir? ¿Cuánto tiempo dura? Quiero que entremos ahí directamente ya. Bien. ¿Puede ser? Sí, bueno, el taller ya empezó hace un mes más o menos, toda la primera parte, hacemos todo lo que es autoconocimiento, así que eso es como que les va a faltar un poquito, pero bueno, ahí hablo justamente del bloqueo creativo, que tiene mucho que ver fundamentalmente con nuestras creencias, ¿no? Con los discursos ajenos que venimos. Entonces hacemos toda una parte de introspección. Nosotros trabajamos con 2 cuadernos, uno que es el cuaderno introspectivo que le llamo y el otro el cuaderno creativo. El introspectivo queda en la casa, es privado, yo le voy dando pautas para que ellos vayan escribiendo y tiene mucho que ver con el autoconocimiento. Para mí la creatividad para desarrollarla no es una cuestión solamente mental, que mucha gente cree que es eso, sino más bien de cada uno, de esencia, de energía. Entonces también tenemos que ver cómo estamos nosotros energéticamente, porque y también con tu autoestima. Porque dicen, si vos, como decía una frase que no me acuerdo bien, la medida de tu éxito va a ser en función de la medida de tu autoestima, ¿no? Entonces, como... No. Y mucha gente dice, no soy creativo, y si vos te estás repitiendo eso, no soy creativo, y te lo estás poniendo a la etiqueta. Entonces, ¿cómo desbloquear? Tenés que ir al fondo de todo, que las creencias. No es tanto el pensamiento positivo, que esta psicología New Age que te habla todo, te dice, sí, pensamiento positivo, claro, y ya está, o ley de atracción, es como que sí, pero falta más. Claro. ¿No? Entonces falta más, tenés que ir bien al fondo, es las creencias, y para eso tenés que hacer un análisis de tu vida. El taller dura hasta el mes de octubre, así que todavía se pueden sumar. Y ¿Son todos los jueves?
todos los jueves de 2 a 4, 4 y media de la tarde, ahí en la Usina Cultural, que es en la Avenida Mitre y San Juan. Y lo que yo voy haciendo, bueno, vamos viendo distintos autores. La primera parte que tiene que ver con el autoconocimiento, que era Ken Robinson, Julia Cameron, Elizabeth Gilbert, bueno, otros más. Y después vamos viendo otros autores como Jack Foster, y al último, bueno, ahora no se me vienen los otros autores, al último es el más importante, que es Edward de Bono, que Edward de Bono es el más complejo de todos. Él justamente dice que es hablando de que lo has mencionado antes, es un error pensar que dividir también en el cerebro, en el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, por el tema de la creatividad, porque la creatividad usa los dos hemisferios. Exacto. ¿No? Qué interesante. Y hablaba ahí, había leído un poco también de la propuesta y hablaba del pensamiento crítico, el pensamiento lateral. ¿Cómo podrías describir esto? Y había otro que era vertical, ¿puede ser? Claro. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Bueno, el pensamiento vertical es el que tenemos todos, el que nos enseñan, digamos, culturalmente, que es cuando vos, por ejemplo, pensás en una idea o pensás en un problema y te enfocas en ese tema y empezás a buscar y buscar y buscar. Dice, es como cavar en un pozo, cavar y querer encontrar ideas y encontrar un pozo diferente dentro del mismo pozo, dice, y no. Entonces dice, en cambio, el pensamiento lateral, dice, es como vos abordás la idea desde la periferia hacia el centro. Entonces, dice, mucha gente se enoja, dice, de hecho me ha pasado en el taller, cuando he propuesto un ejercicio me di cuenta que era muy pronto, así que lo saqué y que va a ser después, porque es verdad, dice, la gente no está acostumbrada a pensar que si vos estás queriendo sacar ideas de un tema, estés pensando en otro que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces dice, es empezar por el lateral, o sea, irte por los lados. Entonces dice, para llegar a tu idea, empezás desde la periferia hasta el centro, que son con ejercicios que tienen que ver, por ejemplo, con tirar palabras aleatorias y a partir de esa palabra ser parecido a la lluvia de ideas, pero que con palabras que no tienen nada que ver con tu idea. Entonces decís, ¿para qué? No tiene sentido, pero el inconsciente es impresionante cómo solo te va llevando, ¿entendés? Porque vos vas largando y de ahí vas viendo si alguna te puede servir para tu idea, seguís el camino por ahí, ¿entendés? Entonces ahí seguís largando, haciendo lluvia de ideas, y por ahí llegas a tu problema, llegas al centro y tenés una nueva idea que nunca en la vida hubieras llegado ahí si vos lo enfocabas directamente desde el centro. Qué bárbaro. Después, bueno, es el pensamiento vertical y el pensamiento lateral. Y el pensamiento crítico es conocer, aprender, no adoptar posturas, ¿no? Es muy difícil porque justamente hoy, sobre todo acá en Argentina, estamos muy divididos ideológicamente. Entonces, como que el pensamiento crítico te lleva a analizar todo desde un punto de vista como más elevado, como neutral. Entonces, que tiene que ver también con uno de los sombreros, por ejemplo, de Edward de Bono, que le traje el sombrero azul, por ejemplo. Ya vamos a ver bien para qué trajo esos sombreros, ¿no? Claro, vamos enseguida. Claro, que es el sombrero, digamos, el global, maneja todos los otros sombreros, que cada sombrero tiene una emoción. Entonces, como el espíritu crítico o el pensamiento crítico es realmente ser críticos con la realidad, es decir, realmente sentarnos a pensar. Es como que hoy en día estamos demasiado sobreestimulados a través de las redes sociales, o sea, hace muchos años que ya estamos, pero es como que cada vez nos van bombardeando más y las nuevas generaciones por ahí no han visto este proceso. Entonces nosotros ya más o menos, bueno, hemos crecido un poco, lo hemos visto y nos vamos dando cuenta y no nos embalamos tanto, aunque sí, pero sí. Claro. Entonces es como que siempre tratar de salir y preguntarse siempre el por qué o el para qué, ¿no? Siempre estar preguntándose las cuestiones, no dar por hecho todo lo que nos dicen los medios, las redes sociales, todo. Es como ir profundizando más. Me recuerdo una frase que dice, no sé quién será el autor, pero dice, cuando todo el mundo está pensando lo mismo, nadie está pensando. Exactamente. Bueno, muy interesante.
Vos, Simón, ¿tenés alguna pregunta antes de que Ya, pasemos? vos viste que yo tengo una calidad para hacer las preguntas y que la persona, el entrevistado, se vaya contestando telepáticamente la respuesta. Entonces yo voy leyendo y digo, me voy sorprendiendo, porque es impresionante. Una de las preguntas era qué importancia tiene el saber cuestionar la forma de pensar en el pensamiento crítico a la hora de la creatividad. Me la acabas de responder. Bueno, te iba a preguntar sobre los autores, me lo respondiste los autores también. Entonces Bien. creo que ya después podemos ir a las preguntas ya generales, Sí. que eso ya van para el recorte del Instagram, que a todos los entrevistados Sí, lo Y hacemos bueno, para- la para importancia, los reels. te lo hago, Sí. te agrego algo cortito Sí. por ahí, la importancia de para qué el pensamiento crítico, para qué aprender a pensar. Primero, para que no seas una persona fácilmente influenciable y manipulable. Buenísimo. De base. Hermoso. Ahí Y está, en los tiempos que cortito. corren, bueno, siempre a lo largo de la historia hubo gente queriendo manipular y gente Sí. dejándose Siempre, manipular. claro, y hoy claro. en día creemos que tenemos las herramientas para no, pero aún así lo siguen haciendo. Y hoy en día con la inteligencia artificial, eso que hablábamos fuera de cámara, también es como que es mucho más fácil crear realidades Sí. ficticias que parecen reales y ser engañados por eso, ¿no? Después hay una otra pregunta que sentí que es importante poner ciertos límites para dar espacio a esa creatividad. Por supuesto, por supuesto. Sí, los límites son, primero, evaluar tu entorno, si es un entorno Sí. positivo, si no es positivo, entonces, porque la creatividad, digamos, el cerebro, si está en modo alerta, si está estresado, no puede ser creativo. Por ejemplo, nuestras respuestas, que son de base, digamos, biológicas, cuando hay por ejemplo, antes, ¿cuáles eran nuestros peligros? Nos perseguía un tigre, ¿no? O sea, Sí. evolutivamente hablando. Entonces, ¿qué hace cuando te persigue un tigre? ¿O te vas a poner a hacer una ramita, a hacer una casa? No, salís. Exacto. Son Huir. 3 respuestas: huir, luchar o quedas paralizado. Entonces, en ese estado el cerebro no puede ser creativo, Exacto. ¿no? Entonces, ¿cuál era la pregunta? Ya se me pasó. Los límites con Los Los límites, límites con exacto. respecto, sí es importante. Exacto, entonces, si vos tenés un entorno que te lleva al estrés, ya sean vínculos o lugares, bueno, tenés que revisar eso y poner los límites. Si tenés una persona tóxica que permanentemente te tira abajo, y bueno, la verdad es que lamentablemente tenés que poner límite porque eso no te ayuda. Y después los límites, los autolímites También. también son súper importantes, Sí, porque totalmente. uno también tiene que llevar una calidad de vida para bajar el estrés, entonces tienes que hacer actividad Sí, sí. física, meditación, nutrirte bien, Poner el límite a la tecnología. uy, sobre todo. Bueno, esto nos está quitando la atención muchísimo, tremendo, tremendo. muchísimo. Así es. Ahí dice Nerina, dice Edward Bono, habla de las inteligencias múltiples. Hay como 11 tipos, todos tenemos inteligencias múltiples. Hermoso. No lo escuché en Edward de Concepto. Bono, lo escuché más bien en Howard Gardner, eso de las inteligencias múltiples. Bien. ¿Qué tanto tiempo nos va a llevar? ¿Vos decís que nos sale el ejercicio o no? Porque trajimos para hacer Uy. un ejercicio acá en vivo e indirecto también, porque Como ustedes quieren, en realidad es muy sencillo. yo sí tengo ganas. Bueno, Sí, ¿Estamos? sencillo. Cortito. Dale, nomás. dale. Cuida la letra. Que no sea muy difícil, por favor. no, es súper fácil. Es solo pensar por ahí si quieren anotar un poquito para ver el proceso. Estos son, bueno, un ejercicio del libro de Edward de Bono que se llama Los 6 sombreros para pensar. Y Ajá. les explico cortito, no sé si quieren que le explique todos los sombreros o solamente los colores que Lo trae que vos quieras. por el Los tiempo. colores, claro, ahí lo que trajiste, así lo hagamos. Perfecto. Bueno. Nos quedan unos 5 minutos, así que fíjate, Perfecto. fíjate ese tiempo. Entonces, súper rápido. Bueno, tenemos, acá traje el sombrero amarillo, Sí. que el sombrero amarillo tiene que ver, es el sombrero alegre, el sombrero positivo. Voy a Ajá. leer aquí, dice, el sombrero amarillo es optimista, cubre la esperanza y el pensamiento positivo. Es alegre, positivo. Ok. Listo. ¿No? Anoten en su casa también, gente. Eso es. Bien. El azul, pero el azul es el último. El rojo sugiere ira, furia, emociones, es cuando estamos enojados, Sí. ¿verdad? Es el punto de vista emocional, cuando estamos Perfecto. súper emocionales. Y el azul es frío, es calculador, es el color del cielo, lo que está por encima de todo. Se ocupa del control y la organización de nuestros pensamientos y también de los demás sombreros. Ok. Entonces, ahora por ejemplo, hagamos un pequeño ejercicio. Podemos pensar la situación que estamos viviendo hoy en el país, la crisis, ¿no? La Argentina. Sí.
¿se van a poner los sombreros? Sí, obvio. Van a hacer este primero, el rojo. ¿Cómo les sale? Súper improvisado. Lo que pasa que esto, aclaro, que es la última parte del taller. Entonces, los improvisé estos sombreritos. Parece el gallo Claudio. ¿Verdad? Bueno, Okay. Entonces hacemos así, por ejemplo. Hacemos pequeña lluvia de ideas. ¿Tienen para anotar? A ver, sí. Tengo para anotar. Sí. Bueno. Sí. Ahora, desde el punto de vista de el sombrero rojo, están enojados, Sí. están furiosos con la crisis que estamos viviendo. Sí. ¿Qué cosas harían en ese estado? Putear. Cacerolazo. Yo Quemar quejarme. gomas. Quejarme. Hay que quemar gomas. Irme de lugares. La huida, mira. Sí, Sí. irme a otro ¿Ves? país. ¿Inmigrar sería? Emigrar. Emigrar. ¿Qué más? No, y seguramente andaría loquito por la calle, capaz que chocaría, no sé. ya, Accidentes, claro. Claro. Insomnio. Perfecto. Estrés. Perfecto. Bueno. Ahí lo cortamos. Ahora cambiamos. Amarillo. Sombrero amarillo. Si los Alegre, demás- positivo. la audiencia también quiere hacer, practicar. Si no tiene los Amarillo. sombreritos, igual se lo Cada uno imaginan. cumple acá. Bueno. Tal cual. Bueno, en esta misma Ahora, situación. la misma situación, sombrero amarillo, es positivo, es alegre. ¿Qué cosas harían para salir de la crisis o en este contexto de crisis Un del país? proyecto nuevo. Generaría un proyecto nuevo. Yo a la gente la incentivaría a que medite, a que haga actividad física. Hábitos, tendría buenos hábitos. Bien. También llamaría a espacios de unión, de que podamos expresarnos sin violencia y ver puntos en común. Música, cantar. Se me viene a la cabeza. Me gusta Bien, mucho el arte. el arte. Ahora cambiamos. Bueno, El azul. Ahora el azul es el que organiza sus pensamientos, como cuando meditas. Ok. Entonces vos decidís si vas a dirigir tus pensamientos hacia donde vos desees, donde vos quieras. Es organizador, es lógico, es más, un poco más objetivo. No tan objetivo, pero es objetivo, maneja los otros sombreros. Entonces podés, si querés, digamos, tener las emociones de los otros sombreros si querés, pero tenés como una visión más elevada, más amplia. ¿Qué bien. cosas No, y me viene muy pensamiento más sutil, conectar directamente con el propósito de vida. de una? Yo planificaría, me sentaría a planificar qué es lo que quiero para este momento de Sí. de esta realidad. Unificaría todo, capaz que tenga varios propósitos, entonces vería cómo unificar todo para dirigir tener una sola fuerza, una sola dirección. Yo tendría en cuenta tácticas y estrategias a seguir en este momento, en función de ese propósito, de lo que quiero lograr. Perfecto. Bueno, Bueno. eso es todo el ejercicio Buenísimo. por el momento. Oh. Y ahora, ¿qué piensan? Mira cómo realmente vos podemos dirigir el pensamiento, cómo tenemos resultados diferentes en nuestra forma de pensar. Por lo general nosotros vamos casi siempre con el sombrero, el negro, que es el pesimista, y el rojo, que es el enojado. Siempre notamos que vos entras a las redes sociales y ¿qué ves? Pesimismo, En enojo, Argentina somos queja. más polarizados. Exactamente, súper polarizados. Sí. Sí. ¿Y qué hacen los otros sombreros? O sea, por eso tiene que ver ahí con pensamiento crítico, con el pensamiento más creativo. Quiere decir, yo puedo cambiar mi manera de pensar. Puedo direccionar mis pensamientos. Sí. La meditación es sumamente importante, yo también la incorporo en el taller. Qué lindo. Y elegir, bueno, mirar las diferentes respuestas, desde putear, cacerolazo, quejarme, irme, accidente, insomnio. Después pasamos a un proyecto nuevo, meditar, hábitos, la actividad física, unión, puntos en común, el arte. Y después conectar con el propósito, planificar, unificar estrategias, ¿no? Wow.
¿Qué diferente hay? Y salió ¿Qué acá diferencia? en vivo y sin Vivo, mucha sin- introspección, sin nada, salió así Exacto. muy espontáneo. Entonces, ¿qué es lo que dice Eduardo de Bono? O sea, cuando vos necesites resolver un problema o pensar en una idea, en un proyecto, en algo, pensalo desde los diferentes enfoques. No lo penses desde uno solo, Claro. sino que realmente te sentes a pensar, te hagas tus sombreritos o lo pienses, ¿entendés? Entonces, si yo, a ver, primero evalúa, analízate vos cómo son tus pensamientos, qué estás pensando. Entonces te vas a dar cuenta que hay mucho pesimismo o hay miedos, o por ahí hay bronca. Entonces, sí, ¿cómo estoy pensando? Entonces lleva a la conciencia cómo están siendo tus pensamientos. Y después decía, ahora yo los voy a direccionar, voy a pensarlo a este problema desde este enfoque. Entonces ahí vas eligiendo cada uno de los sombreros y haciendo diferentes enfoques y vas a ver que vas a encontrar muchas más soluciones y realmente las podemos hacer Hermoso. con tiempo, paciencia y perseverancia. Hermoso, pero ¿no? Y me imagino hay que- sin algo de 5 minutos sale algo así, en No. algo sostenido a lo largo de la semana y Exacto. los meses, La idea mucho que más pueden hermoso, creer. ¿no? ¿Personas de qué edad pueden sumarse al taller? Y más o menos entre 30 a 50 años, poco más, un poco menos. Ok. ¿Y tenés pensado hacer algo online para gente que no sea de Tucumán? Sí, pero más adelante Ok. cuando me organice. Bien, buenísimo. Sí, Genial. sí. ¿Vos, Simón, alguna pregunta más? Cortito para el Para el reel. de Instagram. ¿Qué es el éxito y el fracaso para vos? El éxito y el fracaso son un combo que van juntos siempre. El éxito para mí significa encontrarme conmigo misma, encontrar cuál es mi propósito Buenísimo. y el éxito también significa tener bienestar y, bueno, vivir de lo que me gusta, por ejemplo. Para mí eso es éxito. Y el fracaso es el aprendizaje de toda esa parte. Genial. Qué lindo. Hermoso. Quedó hermoso para el... Qué lindo, qué lindo. Bueno, sí. Alto reel vamos a ver. ¿Qué cosas te estresan? Un montón de cosas. Qué sé yo. El primer lugar, el ruido fuerte. ¿Qué me estresa? Y ahora ya no sé qué me estresa. Los ruidos me molestan Ok. mucho. Los ruidos. Bien. ¿Y sabes cuál es tu propósito de vida? ¿Ya? ¿Lo tenés definido? Creo que sí. Bueno, si me dejas agregar una cosita, Ujú. el propósito por ahí yo lo relaciono con el sentido de la vida, que es lo mismo, ¿no? Y el sentido, mucha gente, bueno, yo hace 25, 30 años atrás decía, ¿cuál es el sentido de mi vida? Y me lo pensaba como muy filosófico, ¿no? Como que muy abstracto. Y resulta que es súper sencillo, porque el sentido, ¿qué significa? Dirección. O sea, una flecha tiene Sí. un sentido hacia algún lado, hacia otro. Entonces, el sentido y el propósito es eso, hacia qué dirección va tu vida. Entonces, cómo vos querés, cómo vos te visualizás en tu futuro. Cómo vos querés hacer tu vida ya más adelante, siendo de adulto, que hacia dónde va, o el horizonte, como decía Eduardo Galeano. ¿Para qué sirve el horizonte? Nunca llegas, pero sirve para caminar, ¿no? Entonces hay que seguir y seguir. Entonces, mi propósito en este momento, que considero que todo este camino que hice, que me ha costado mucho explorar, conocerme, descubrir mis talentos, mis dones, lo que me gusta hacer, todo eso, y transmitirle a otras personas que pueden hacer eso también, porque yo creo que la mayoría no sabe qué hacer con su vida. De hecho, hay una frase que leí en un libro una vez que decía, las personas más interesantes que conocí en mi vida no sabían qué hacer a los 40 años. Wow. O Tremendo. sea, claro. Qué bárbaro. Entonces, la cosa es, te podés reinventar a cualquier edad, no solo a los 40, a los 50, a los 60, ¿no? La cosa es querer y seguir buscando y explorando, y para mí, no me decís qué cosas me estresan, pero qué cosas me nutren a mí, me fascinan, es el conocimiento. O sea, leer, me fascina porque hoy en día, o sea, es la mejor época de la historia del ser humano que vivimos hasta hoy, digamos, con esta libertad de poder encontrar cualquier tipo de conocimiento a un solo clic. Ni siquiera te tenés que trasladar a una biblioteca, no tenés que hacer nada.
O sea, estamos también lo que se dice infoxicados, o sea, intoxicados de información, no saben por dónde ir, pero hay que saber gestionar todo Se eso. llama la emancipación, se llama esa palabra, muy lindo. Bueno, y si están bloqueados con la creatividad y no saben por dónde arrancar con sus procesos creativos y el propósito y todo lo que venimos hablando, ya saben que se pueden sumar al taller de G, ¿eh? Así que muchas Hermoso. gracias, G. Muchas gracias, por Per, muchas gracias, visitarnos. Simón y Fue un Juanchi. placer recibirte.